El nuevo sistema penal, que incluye los juicios orales, la justicia alternativa o los procesos abreviados, es resultado de una intensa labor de varios años para dar cumplimiento a la reforma constitucional y sentar las bases para un nuevo modelo para impartir justicia en el país. Sin embargo, la Procuración de Justicia es un punto de litigio político y ello explica, entre otras cosas, las deficiencias de sus agentes y operadores. El sistema anticorrupción, por ejemplo, entró en funcionamiento con la Ley Nacional de Responsabilidades Administrativas, pero sin brazo ejecutor ante la falta de un fiscal anticorrupción. Bajo el nuevo sistema, ha causado polémica que casi 6,000 reos han sido libres de prisiones de la Ciudad de México. En junio de 2016 había en prisión 34,893 reos y para el 9 de julio de este año disminuyeron a 29,141 internos. Miguel Ángel Mancera, en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, propuso hacer ajustes al sistema penal acusatorio con el fin de alcanzar su mejor funcionamiento y que con ello se beneficie y proteja a la sociedad. Posiciones. El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, se pronunció por una reforma legal en la que se hagan ajustes al sistema de justicia penal acusatorio ante el incremento de homicidios dolosos registrados con armas de fuego en todo el país. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, reaccionó que el sistema penal acusatorio tiene bondades, sobre todo en transparencia, en derechos humanos, en seguridad y en una exigencia de mayor capacitación, pero advierte que cuando pasemos a la práctica hay problemas que se deben afinar. La coordinadora del grupo parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna, señaló falta de capacidad de las y los agentes del Ministerio Público, de sus órganos auxiliares y de toda la cadena encargada de la Procuración de Justicia en el país. Pues sí, el nuevo sistema de justicia ha creado controversia, ha creado polémica. Es como el juego de la pirinola, o todos ganan o todos pierden. Porque aquí hay culpas, hay responsabilidades, hay una parte, es un engranaje. Si alguien no cumple su trabajo desde el Ministerio Público, se integra muy bien el expediente, el fiscal argumenta, el defensor presenta las pruebas, el juez escucha todo. Si todos no hacen su parte correctamente, al final el delincuente que es juzgado saldrá libre. Pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿Qué está pasando? ¿Tienen razón los gobernadores en proponer reformas a este sistema? ¿Falta que madure? Pues de esto vamos a hablar aquí en Opiniones Encontradas y nos acompaña el maestro Héctor Segovia. Maestro, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias. Y Eduardo Martínez Bastida, ¿cómo estás? Hola Fabio, mucho gusto estar aquí contigo, gracias, y con mi amigo Héctor Segovia también. No, la verdad un placer para nosotros porque pues ustedes han escuchado, han visto, han leído sobre la polémica y ¿qué pasa? ¿Todavía no hay madurez en el sistema o nos desesperamos muy pronto y queremos ver resultados muy pronto y los que han estado sucediendo como entra y sale de los delincuentes no nos gusta? ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que estamos en un proceso en donde culminamos la implementación del sistema, pero lo que ahora viene es echarlo a andar en un 100%. Y hay determinados operadores que han estado fallando. Podremos decir, sin temor a equivocarnos, no sé si lo comparta Héctor, que es el Ministerio Público en primer lugar quien está fallando. En segundo lugar, la policía también está fallando. Evidentemente hay defensores y asesores jurídicos que también tienen falencias en su actuación y obviamente de esto no va a escapar el Poder Judicial, tanto del Fuero Común como el Poder Judicial de la Federación. Es decir, en este momento donde todo el sistema ya está operando en un 100%, lo que falta es realmente una capacitación profesional que nos permita echar a andar lo que en una idea nosotros nos imaginamos debería ser el proceso acusatorio y oral. Maestro. Sí, efectivamente estoy de acuerdo con, me dio clase el maestro, es un honor estar compartiendo la mesa con el maestro. Efectivamente, el problema principal es la corrupción, porque si hay gente muy preparada, pero la corrupción nos gana. Es un sistema que se está dando y esa mentalidad que estamos teniendo dice, echando a perder se aprende. Y eso es delicadísimo, porque estamos hablando de la libertad de una persona que puede ser inocente, como los daños que se le ocasionan a una persona víctima. Podemos llamarle secuestro, homicidio, lesiones, violación, que son terribles, ¿no? Algo que también nos brinca
es el 85% de los delitos en homicidio y secuestro han incrementado en el Distrito Federal. Es gravísimo esta situación, ¿verdad? Entonces, el sistema el sistema por sí es bueno, porque hace que la gente se prepare. O sea, los abogados tienen que prepararse, sobre todo lo que estoy viendo mucho en la cuestión de los abogados litigantes, que les exige mucha preparación, y sí está bien eso. Pero ante las situaciones de que en muchas ocasiones la Procuración de Justicia no responde a las inquietudes y las problemáticas que están presentando en nuestro país, trae como consecuencia sentencias que a veces se dictan con miedo, ¿eh? Sí, exacto. Desgraciadamente a veces y el que nos sostiene, afortunadamente, en este caso como abogado postulante, es la Suprema Corte de Justicia. Los colegiados son los que están dando un equilibrio social, ¿eh? En ese aspecto sí. Hay dos cosas importantes que tocó, maestro, es decir, uno, por un lado, hay jueces que tienen que ver a la cara ahora con este nuevo sistema, a la cara al delincuente o al presunto delincuente, el criminal, en todo este proceso, y pues de repente este personaje le fue encontrado, como los casos más recientes, un automóvil con una cajuela llena de armas de alto calibre, alto poder, y lo tiene que ver a los ojos y lo tiene que juzgar. Eso también es una parte que intimida, ¿no? Y del otro lado, en otros casos, podemos decir más sencillos de la justicia, que no quiere decir que sean menos graves, la víctima en el proceso contra el que lo lastimó, el que cometió el delito contra él, tiene que verlo a los ojos y de repente se siente amenazado y otorga el perdón para evitar ser perseguido, para evitar represalias. Es decir, de repente no se diseñó un sistema que tuviera en cuenta estos momentos de ver cara a cara a quien cometió el delito, ¿no? Sí, es un tema interesante. Perdón, maestro. Ahorita polemizamos. Cuando nosotros tenemos la carrera de Derecho, sabemos a qué nos estamos acercando. Por ejemplo, que dice, el que no quiera mancharse, que no se meta a la cocina. Nosotros como abogados sabemos el riesgo que se corre, sobre todo en la materia penal. Entonces los jueces son gente preparada, saben perfectamente bien el tema y en la tesitura que se están metiendo. No puede haber en este sistema, sobre todo en materia penal, un abogado que debe ser que siente miedo o es cobarde. Tiene que definitivamente entrarle para adelante al momento de dictar sentencia, no debe tener miedo. Ya sabía usted, recordar, maestro, que se había pensado en poner a los jueces con máscaras, ¿no? De que no los vieran. Eso yo considero que no debe ser. Debe ver, sobre todo, tú lo cometiste, tú debes ser responsable y yo, juez, te condeno a ti porque se demostraron en las pruebas, en la secuencia procesal, en el enjuiciamiento, que tú eres culpable. Y tienes que reponer de tus actos. Sí. Y te pone tanto tiempo de prisión, que eso además viene de muchos años, de Santo Tomás de Aquino. Dice, cuando un animal está dando lata en la sociedad, debe de aislársele, porque no puede convivir, y eso efectivamente es lo que debe hacerse. O sea, si esta persona, este delincuente, hasta que ya se probó que es él, se le debe poner una pena de prisión, debe hacérselo sin temor alguno, ¿no? Es lo que yo considero que debe hacer, ¿no? Maestro. Fíjate que difiere un poco. Creo que el sistema fue diseñado pensando precisamente en esos momentos. Constitucionalmente, el artículo 20 nos señala que el proceso acusatorio, entre otras finalidades, tiene por objetivo la reparación del daño. No es dar el perdón simple y llano por un mero acto de intimidación. Existen los mecanismos alternos de solución de controversias que se rigen por diversos principios. Uno de ellos es el de voluntariedad y el otro es el de consentimiento informado, que quiere decir que tú, si estableces la posibilidad de culminar de una forma alterna el procedimiento vía un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso, yo te tengo que informar las consecuencias procesales de que tú asumas ese mecanismo. Una vez que te informo, tú expresas tu consentimiento sin ningún tipo de coacción en presencia del órgano jurisdiccional. Entonces no hay una intimidación. Y además una lógica muy interesante, si la Constitución nos dice esto tiene por objetivo reparar el daño, quiere decir que
A mí no me gusta nada y me disgusta mucho ese ejemplo de la puerta giratoria que se utiliza muy mal. Lo único que quiere decir es que la persona lleva a cabo este mecanismo y sale sin ninguna consecuencia. Esto es una falacia, siempre se ha informado mal a las personas por un concepto de criminología mediática auspiciado desde la CONAGUA, evidentemente, y la lógica de un mecanismo alterno de solución de controversias es que se repara el daño. Exacto. Acorde a lo que señala nuestro Código Penal, la reparación del daño tiene por naturaleza jurídica una pena, es una pena de corte pecuniario. Es decir, si se repara el daño, a la persona se le impone una pena que tiene que cumplir en ese momento o lo hará de manera diferida o como establezcan ellos. Entonces, no es que las personas salgan de prisión, den una vuelta giratoria y regresan y un mecanismo y otro no, porque además existen ciertos obstáculos procesales para poder acceder a un mecanismo de estos. Tú no puedes llevar a cabo uno tras otro, tiene que pasar determinado tiempo, no proceden en todos los delitos que conocemos, hay algunos que están expresamente prohibidos. En ese sentido, creo que no es lo adecuado indicar que se atemoriza vía la inmediación a una víctima para que nos dé el perdón. La realidad es que es una decisión consentida e informada. Incluso hemos vivido en audiencias aquí en la Ciudad de México en donde la víctima no está atemorizada, en donde la víctima consiente llevar a cabo el mecanismo alterno, porque forma parte también de una ideología que ahora se llama justicia restaurativa. Entonces, estamos avanzando de un paradigma de una justicia meramente retributiva. Tú hiciste A, por consecuencia te toca el castigo B. Ahora lo que se busca es sanar el tejido social y que obviamente cambiemos el paradigma de la sociedad, que es evidentemente carcelario, a otras alternativas. Exacto. ¿De quién es la responsabilidad de que crezcan los índices delictivos? ¿De las autoridades? ¿Del Estado que no cumple con esta función, que es garantizar la seguridad de todo ciudadano? ¿O de los jueces que ante evidencias débiles o un expediente mal integrado o una fiscalía que de repente desconoce el tema, pues tiene que dejar salir porque finalmente el juez está para defender los derechos constitucionales, maestro? Yo considero que aquí ha habido una forma muy inadecuada de tratar el tema. De entrada, no hay una variable para relacionar el fenómeno del aumento en la Ciudad de México en cuanto a delincuencia se refiere y en relación al sistema acusatorio. No es una variable independiente el sistema respecto del aumento de la delincuencia. No lo puedes acreditar, esto no es así. Lo que ellos han tratado de justificar y que tampoco tiene la lógica es que el 17 de junio del año pasado hubo una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y entre ellas se incorporó un artículo famoso que se llama el artículo 5º transitorio. Lo que indica este dispositivo de manera muy genérica, grosso modo, es que las personas que están procesadas en el sistema tradicional pueden solicitar la modificación o el cambio de su estatus cautelar, es decir, cambiar de prisión preventiva a otra medida que cautele que ellos comparezcan a procedimiento, que no vayan a causar un daño a víctimas, a testigos. Entonces, supuestamente, bajo esta modalidad, las personas, dijo por ahí algún personaje de la CONAGO, iban a salir 4,000 de un día para otro y que nos preparáramos. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque de entrada tienes que promover un incidente. En ese incidente tienes que acreditar que esta persona está con posibilidades de no generar ningún daño, no obstaculizar investigación, no sustraerse de la acción de la justicia. En ese sentido, es un procedimiento y es un juez quien lo ha de determinar. No tiene nada que ver el aumento de la delincuencia con este artículo. Ahora, esto entró en vigor el 18 de junio del año pasado. Del 18 de junio del año pasado al 31 de diciembre del año pasado, que empezó a operar esto, nadie decía que había aumentado los índices delictivos. Curiosamente, los índices delictivos en la Ciudad de México aumentan cuando hay una variable que se llama economía, que se ve muy lastimada por una serie de llamadas reformas estructurales del Ejecutivo Federal y que empiezan a tener un impacto en el bolsillo de los capitalinos. Es cuando empezamos a ver ese fenómeno de aumento de delincuencia en la Ciudad de México, pero el sistema ya venía operando con 6 meses antes, en donde sucedía esta
posibilidad de que personas salieran de los diversos centros penitenciarios y no se había hecho ninguna mención de un aumento a la delincuencia. Entonces, no es cierto que el sistema acusatorio sea la causa por la cual está aumentando la delincuencia en la Ciudad de México. Tampoco creo que la única variable del aumento de la delincuencia sea el problema económico. Inclusive Elías Newman decía que se vive del por, en contra, a favor del delito, pero nunca sin él. El texto se llama Los que viven del delito y los otros. Lo que te dice él es que el delito no es cierto que va a desaparecer con ninguna política criminal como las que establecen los señores de la CONAGO. No es cierto. Es un fenómeno que incluso genera ganancias para los propios personajes que hoy piden su represión. Entonces, no va a cambiar esto, no es el sistema acusatorio, es un fenómeno de otra índole y no es el sistema procesal el que te va a dar la respuesta, sino es la criminología la que te va a indicar cómo hacer frente a este problema al que nos enfrentamos los capitalinos al día de hoy. Maestro Héctor Segovia, además, desde que empezaron la reforma, tuvieron años para poder adecuar en cada gobierno su sistema de justicia, desde capacitación de policías, fortalecimiento de ministerios públicos, una integración de bases de datos que hoy no la tenemos, homologación también de criterios que hoy no tenemos. Sin embargo, nos amenazan con que vienen 4,000 criminales más. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, esto nace en el 2008, se propone, se acepta, se analiza. Tiene razón el maestro. Mire, no es fácil la salida de una persona porque tiene que analizarse perfectamente bien el juez que va a otorgar ese beneficio, las características de esta persona en ese tipo penal que se haya infringido, vamos, el delito que se haya infringido. Si es reincidente, no es reincidente, o sea, esta es una postura meramente política la que está haciendo esta persona que habla de esa manera y no debe hacerlo porque es abogado, es doctor en Derecho, no debe hacerlo. Es muy puntual el tratar de alarmar a la gente. Estoy de acuerdo con el maestro, tiene que analizarse caso por caso para dar la libertad. Y esto, ¿quién lo puede ver mejor que los abogados que están postulando, que están litigando en este sistema? Ahora, sí tiene que analizar el juez a que le proceda la libertad, darla. ¿Por qué? Porque la reclusión daña mucho a una persona, sobre todo si es un delito que no es grave y que ahora se contempla como no grave. Dice, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando el medio en un penal es totalmente contaminante, daña mucho a una persona. Sí. Y en muchas ocasiones sale la persona con mucho rencor, con mucho sentimiento y afectado. O sea, la pena de prisión debe ser lo último que se le aplique a una persona, pero debe aplicarse cuando sea necesario. Y no debe temblar la mano para hacerlo. No sé si... Sí, claro. Ahora, constituye, maestro Eduardo Martínez Bastida, constituye un reto también pues para todos los que participan en este sistema, porque estábamos muy acostumbrados a que la Procuraduría, el Ministerio Público, presentaba ante el juez, a veces cuando descubrían en el acto, ¿no? En el acto del flagrancia. Exacto. Y no había más carpeta de investigación. Esto es un reto también para las autoridades, empezar a investigar de veras, ¿no? A no tener el testimonio, a no de repente oír que por recompensas se va el que dé el paradero de tal dirigente del crimen organizado va a tener una recompensa. Y después nos dábamos cuenta que nunca llegaron estas recompensas y la justicia se basaba en flagrancia y en soplones. Bueno, básicamente no solo es que es una lógica procesal. Si hay una buena investigación, evidentemente va a haber un buen juicio oral. ¿Por qué? Porque el sistema dividido en 3 etapas, una investigación inicial, una investigación complementaria, después vendrá una etapa intermedia y después vendrá el juicio oral. Esa investigación inicial, que tiene 2 subetapas, es la base de todo. Ahí tú vas a obtener datos de prueba que te van a permitir vincular a proceso. Pero si tú vinculas a proceso, se abre ese término de 2 a 6 meses para que tú complementariamente investigues y obtengas los medios de prueba que van a sustentar tu acusación. Una vez que se presenta esta acusación, literalmente tenemos esa figura que es la litis, la controversia judicial. Entonces, esto es producto de una buena investigación. Si no hay una buena investigación,
no vas a tener una buena pieza acusatoria. Y entonces va a haber muchos casos que evidentemente, partiendo de la lógica de la averiguación previa, el Ministerio Público lo que hace es replicar los mismos datos de prueba que obtuvo en la investigación inicial cuando presenta su escrito de acusación. Y eso es materia de una incidencia de exclusión de pruebas, es decir, los defensores tenemos toda la posibilidad procesal de excluirle al Ministerio Público las 20 o 30 o 40 medios de prueba que esté ofertando en ese momento, derivado de que no hay una investigación. ¿Por qué? Porque efectivamente la flagrancia y el caso urgente fueron los momentos procesales con los que trabajó mucho tiempo la autoridad investigadora, y lo lógico es, bueno, lo encontraban en el lugar que estaba cometiendo el hecho, en ese momento era detenido, se le encontraban en su posesión instrumentos, objetos o productos del delito y con eso consignaban. Exacto, Pero sí. ahora tienes que llevar a cabo una investigación profesional. Por eso yo decía al inicio de la entrevista que no solo está fallando el Ministerio Público, está fallando el que nosotros le llamamos el primer respondiente, que por regla es un policía y que tiene que integrar un protocolo que nosotros conocemos como de cadena de custodia. Exacto. Y cuando no hay cadena de custodia, es decir, no va a haber una evidencia material para el juicio oral, ¿qué vas a ofertar entonces como Ministerio Público para acreditar tu pretensión procesal? Antaño el Ministerio Público tenía fe pública, hoy ya no la tiene por disposición del artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, él todo lo que diga lo tiene que acreditar, ya no se presume, porque antes el señor en fe pública decía, pasó esto y teníamos que creerle, ese dogma ya quedó atrás. Pues este sistema nos atañe a todos, no solo es para juzgar o procesar a exgobernadores o a delincuentes de cuello blanco, sino a cualquier ciudadano común y corriente de a pie. Pero el caso que hemos estado viendo es el exgobernador de Veracruz, y justo es el que nos pone en el contexto este sistema de justicia penal. Profesor, maestro Héctor Segovia, ¿cómo ha visto usted este caso? ¿Tenemos conocimiento realmente de este sistema o hemos visto fallas de proceso, fiscales que de repente no tienen toda la información a la mano, horas en la primera audiencia, horas que pudieron haber sido menos porque no era necesario? Sí, mi maestro dice algo interesante ahí. Si cada quien hace su tarea, las cosas deben tener un buen resultado. O sea, no porque le hayan dado mucha publicidad al caso del señor Duarte, etcétera, etcétera, que a veces sale con su cinismo y su risa que realmente ofende, pues es una cosa muy seria. Debe demostrarse en la secuela procesal que él es culpable y debe tener una sentencia. Si no, el juez debe absolverlo. Pero en este caso sí nos dejó a nosotros, que estamos litigando en esta situación, conocemos el sistema, que un Ministerio Público se esté trabando en una cuestión tan delicada por lo que se le ha dado de publicidad. Hace que luzca en un momento determinado la defensa, ¿no? Aquí en este caso debe de hacerse muy puntual, o sea, que cada quien, también el Ministerio Público que hace la acusación, que la haga como debe de ser, con todos los sistemas y todo el aparato que tiene la Procuraduría General de la República, ¿no? Y la defensa, obviamente, es un hombre prestigiado, el abogado, conocedor, sobre todo conoce la teoría del delito, debe hacer lo suyo. Y el juez de verdad debe dictar la sentencia que le corresponde a este hombre. Si es condenatoria, condenatoria. Si es absolutoria, absolutoria. Y la gente va a estar muy pendiente de ello. Y ojalá que el juez lo haga de verdad sin temor. Maestro Martínez Bastida, tú nos explicabas detrás de cámaras todo este proceso. Compártelo. Sí, yo lo que comentaba era que de entrada en la primera audiencia lo único que se hizo fue formular una imputación, es decir, se hizo una notificación de parte del Ministerio Público al señor Duarte de los hechos por los cuales lo investigaban. El problema es que la defensa, por facultades que le da el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita aclaraciones. Y es ahí al momento en que quieren aclarar cuando empiezan a ponerse nerviosos, empiezan a dilatarse en encontrar las respuestas y se percatan que al menos lo que tienen a la mano les da para hablar de un desfalco de 38 millones y no toda la cantidad de la que se habló originalmente. Yo considero que en este momento la defensa debió de haber indicado: solicito que se dicte el auto de vinculación a proceso previo acto procesal que realice el Ministerio Público. Y si esto hubiera sido así, es altamente probable
que por estrategia procesal al señor Duarte no lo hubieran vinculado a proceso. Pero al pedir una duplicidad de término constitucional, el señor defensor le da oportunidad al Ministerio Público de que corrija sus errores, ubique dónde se encuentran estos datos que no encontraba en la propia audiencia, que elabore un mejor argumento, incluso que vaya el propio titular del aceído a la audiencia, y con esto el defensor, sin pensarlo, o tal vez pensándolo, no lo sé, le da una oportunidad mágica que no tenía el Ministerio Público. Seguro estoy que si hubiera sido en ese momento la solicitud del auto de vinculación a proceso, no se hubiera dictado el mismo en el sentido en que se hizo el sábado pasado. Ahora, también le dio un respiro al juez, porque si hubiera sido como usted dice, quizás el juez no lo hubiera vinculado a proceso, y entonces el tema político hubiera recaído en el juez, y entonces los gobernadores iban a salir, ya ven, no funciona, hay que reformarlo, y... ya están dejando salir al número 1, ¿no? ¿Es claro. necesaria la reforma? No, son necesarias adecuaciones como todo. Se está viendo en algunos momentos procesales que hay ciertos errores en cuanto al diseño normativo, pero esto no quiere decir que se tenga que reformar radicalmente y específicamente el catálogo de los delitos que contempla el artículo 19 constitucional en su párrafo segundo para que sean merecedores de prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva, si tú quieres que se imponga como medida cautelar, tienes dos posibilidades. Uno, que sean los delitos que expresamente dice la Constitución que debe de imponerse prisión preventiva oficiosa. La segunda posibilidad es que tú lo justifiques y para eso tienes que argumentar, para eso tienes que acreditar, tienes que probar, y en eso te ayudan las unidades de medidas cautelares. Unidad de medidas cautelares que en la Ciudad de México viene operando desde hace bastante buen tiempo y opera muy bien, pero a nivel federal, que es donde nos están armando todo este escenario esquizofrénico, apenas empezó a operar la semana pasada y hoy dijeron, ay, por fin estamos empezando a trabajar, es un hecho histórico. No, es un hecho histórico la desvergüenza con que vienen a proponer un aplauso a un tema que ellos tuvieron que haber trabajado desde hace un año, y por eso tenemos este problema también. Y que yo digo, cuando se empezó a discutir la reforma, estos actores políticos en dónde estaban, ¿no? Y tienen finalmente a sus representantes en el Congreso de la Unión. Pero, profesor Héctor Segovia, ¿necesaria la reforma, pulir ciertos caminos de este sistema o darle tiempo a la madurez? Sí, no, indudablemente sí tenemos que pulirlo, definitivamente, sí hay cosas que hay que ir viendo. Cada quien habla de este sistema como le va, ¿no? O sea, definitivamente. Hay ejemplos que se pueden poner en esa situación. Sí, lo que obliga, y lo que decíamos de un principio, licenciada, es que obliga a los abogados a prepararse más. Porque ahí tanto el defensor, el Ministerio Público y el juez están obligados a conocer y estudiar las cuestiones jurídicas, definitivamente. Eso sí es un beneficio, ¿no? Que trae consecuencias en un momento determinado, las jugadas que a veces hacen los jueces, que se siente, y en la práctica se puede ver y dice, bueno, pues eso no es posible, ¿no? O la deslealtad, el principio de deslealtad, la lealtad que tiene que tener el Ministerio Público para con la otra contraparte, ¿no? Preparando a los testigos, que están manejándolos cuando no debe haber esa situación, debe pulirse, definitivamente sí, para que tengamos un sistema adecuado. Pero volviendo al tema, licenciada, sí es necesario que esto sí se depure en ciertos puntos y nos obliga a prepararnos más, definitivamente. Pues yo, antes de concluir el programa, les quiero compartir unas palabras, las dejamos para la reflexión, del ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte, y él dijo que dice, la vitalidad del sistema depende de que marquemos una línea divisoria clara con la forma de entender la operación de la justicia penal. Que las detenciones se realicen con pleno respeto a los derechos humanos. Que el fiscal ejerza debida y rectamente los principios de oportunidad, que fluyan los acuerdos reparatorios, lo que nos explicaba, especialmente en el ámbito estatal, como el mecanismo más eficiente para la efectiva reparación del daño de las víctimas, que usted decía, no necesariamente la cárcel es la mejor forma de la rehabilitación social. Que las vinculaciones a proceso involucren causas que realmente sean producto de investigación profesional y científica, y no solo, como sucede hasta ahora, casi exclusivamente por flagrancia o por los llamados chivatazos. Y también que el juzgador entienda que la inmediación y la concentración no solo significa que debe estar y decidir la audiencia, sino que ante todo el juez debe resolver la mayor cantidad de los planteamientos en el menor tiempo.
pues la audiencia no es un espacio para realizar rituales ni lucimientos. Así es, esto es, por eso iniciaba, el sistema es un juego de la pirinola, todos ganan o todos perdemos. Muchísimas gracias. Gustazo. Muchísimas gracias. Gracias Y sobre a todo, ustedes. muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. A nombre de José Buendía, les agradezco. Soy Fabiola Guarneros. Hasta pronto.